técnico de física médica en la Universidad Autónoma del Estado de México. Una gran amiga a quien me da gusto saludarle, Eleni, y te dejo los micrófonos para que compartas tu pantalla. Igualmente, Fernando, muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Radioproducción también por la invitación. Estoy ya compartiendo mi pantalla. Déjeme solamente ponerla en modo de presentación. Y si me das el visto bueno, ¿ya puedo iniciar? Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy, esta tarde, pues vamos a hablar de la protección radiológica y de la física médica. Permíteme un segundo quitar esto de aquí. Muy bien. Agradezco nuevamente la Asociación Mexicana de Radioprotección por la invitación y vamos a dar inicio en esta charla. Bien. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Vamos a hacer una breve introducción sobre qué es la física médica. Vamos a hablar un poco de la historia de la física médica, qué es el físico médico, cuál es su formación. Vamos a ver la clasificación internacional uniforme de ocupaciones, donde ahí se menciona justamente tanto la profesión de físico médico como también la del experto en protección radiológica. Luego vamos a definir qué es el experto en protección radiológica. Vamos a hablar de las actividades, de las tareas que tienen ambos, tanto el físico médico como el especialista en protección radiológica. Y vamos a terminar con algunas conclusiones. Bien, ¿qué es la física médica? Física médica en el sentido amplio de la palabra son todos los campos de la física aplicados en medicina. Y como tales, pues hace algunos años, en 1997 creo, saqué esta información de la Organización Internacional de Física Médica, donde hablaba justamente de todos estos campos de la física potencialmente aplicados en medicina. Entonces estamos hablando de la óptica, estamos hablando del sonido aplicado en la audición, estamos hablando de la mecánica de fluidos aplicados en cardiología y en otras áreas. Y dentro de este panorama, de este mundo finalmente de posibilidades y de aplicaciones, pues tenemos las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en la salud, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de enfermedades, sobre todo enfermedades malignas como el cáncer. Entonces, la física médica, nos dice la Asociación Americana de Físicos en Medicina, la APM, es la rama de la física que comprende la aplicación de los conceptos, leyes, modelos, técnicas y métodos de la física para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. He recalcado aquí la palabra prevención porque cuando hablamos de la prevención de enfermedades ya estamos entrando ya en el campo de la física de la salud, de la física de la protección radiológica. Y dentro de este campo de aplicaciones desempeña la física médica una importante función en la asistencia médica, también la investigación biomédica y la optimización de las actividades sanitarias. Es aliada en esta tarea con la electrónica médica, la bioingeniería, la biofísica y la física de la salud también, buscando, todas juntas obviamente, el mejoramiento de la salud del ser humano y del bienestar del mismo. Bien, un poquitito de historia que creo que todos ya la conocen. Bueno, pues si hablamos del interés justamente de las aplicaciones de las leyes físicas sobre el funcionamiento del cuerpo humano, pues uno que inició justamente con esta inquietud fue Leonardo da Vinci, entonces podríamos con confianza llamarlo el primer físico médico. Sin embargo, un poquitito más adelante, en el siglo XVII, tenemos también otro tipo de desarrollos, como por ejemplo, desarrollos en la física que poco a poco fueron reconocidos y aprovechados en biología. Un ejemplo es el desarrollo de microscopio,
Más adelante, con trabajos en electromagnetismo, tenemos justamente el uso terapéutico de corrientes eléctricas de altas frecuencias, y este descubrimiento señaló el camino hacia el desarrollo de instrumentos de medidas eléctricas muy importantes en nuestros días, como es la electrocardiografía y la electroencefalografía. Los principios del siglo XIX marcan por primera vez la entrada oficial de la física en los diferentes estudios médicos, donde tenemos la óptica, la acústica, la mecánica, la electricidad, que encuentran desde esta época su aplicación en diferentes campos de la clínica, de la cirugía, de la investigación. Sin embargo, hasta esta época, y durante décadas todavía que siguieron a partir de este momento, los científicos que no son médicos no tienen un lugar reconocido en las facultades de medicina y en los hospitales. Eso viene un poquitito después. Bien, en la segunda mitad del siglo XX tenemos un desarrollo enorme y espectacular de la ciencia y tecnología, y el nivel de conocimiento que se alcanzó a través de este desarrollo vuelve ahora sí que la distinción de especialidad es muy difícil. Entonces, estamos hablando de la necesidad cada vez mayor de una cooperación entre disciplinas, y la condición se establece esta colaboración interdisciplinaria como la condición para el progreso, la eficiencia y la seguridad. Y de esta manera, a partir de este momento en adelante, poco a poco los físicos, los especialistas en informática, en estadística, los ingenieros biomédicos, otros científicos se hacen indispensables y presentes en el medio hospitalario. Muy bien. El rol particular de la física de radiaciones que todos conocemos, pues empezó justamente en finales del siglo XIX con el descubrimiento de los rayos X por Röntgen. Siguió justamente con meses de diferencia del descubrimiento de la radioactividad con Henri Becquerel, la aportación muy importante de los esposos Curie justamente en el descubrimiento de las tomografías, que de manera muy pronta, después de su descubrimiento, empezaron a utilizarse en la clínica, ya sea para el diagnóstico y sobre todo para el tratamiento de enfermedades. Permitieron entonces todos estos descubrimientos dar un paso decisivo en la imagenología médica y en el tratamiento de cáncer. En estas áreas, en la colaboración con los médicos radiólogos, los médicos radioterapeutas o radiooncólogos, los físicos médicos han ido desempeñando un rol creciente, ya que los aparatos y las técnicas de irradiación se vieron cada vez más complejas. Y eso es muy importante, este avance. Entonces, ¿qué es el físico médico? Igual, otra vez recurrimos a una definición de la APM que nos dice que es un profesional con grado académico superior universitario en física o ciencias afines y especialización a nivel de posgrado, ya sea maestría o doctorado, en los conceptos y técnicas de la física aplicada en medicina. La misma asociación y también unida ahora la Organización Internacional de Física Médica nos dice, separa más bien los físicos médicos en dos categorías muy importantes. Una son los profesionales clínicos que laboran en instituciones hospitalarias, para lo cual han recibido, después de su formación académica, un entrenamiento clínico práctico bajo la supervisión de un especialista experimentado y que desempeñan labores asistenciales, docentes y de investigación hospitalaria. Y también tenemos los físicos médicos, que son profesionales no clínicos, los cuales desempeñan labores docentes y de investigación académica en universidades, laboratorios, institutos de investigación, en la industria, etc. Muy bien. La APM también va un paso más adelante y nos presenta, nos subdivide lo que es la especialidad en física médica en subespecialidades, como es la radioterapia, la imagenología médica, la medicina nuclear, la física de la salud, las radiaciones médicas no ionizantes, los especialistas físicos médicos en radiaciones médicas no ionizantes y los que son también especialistas físicos médicos en mediciones fisiológicas. Otra vez marco con color rojo el traslape, digamos, o la presencia del profesional físico médico en los terrenos de lo que sería un experto, un especialista en protección radiológica en medicina.
Muy bien. Luego tenemos la aportación justamente del Organismo Internacional de Energía Atómica, que hace algunos años publicó justamente este documento que nos habla de las funciones y responsabilidades y requisitos de enseñanza y capacitación para los físicos médicos clínicamente cualificados. Entonces vamos a hablar un poquitito más de los físicos médicos clínicos, los que aplican sus conocimientos y su formación al medio hospitalario. En este documento justamente es corto, pero presenta de manera breve y muy detallada lo que son justamente las funciones y responsabilidades de los físicos médicos en la clínica, en las diferentes áreas de cada especialidad en física médica, como es la radioterapia, la imagenología. Justamente viene el campo de las tareas que tiene el físico médico de protección radiológica ocupacional y del público, y varias cosas. Bien, desde la introducción, otra vez de este documento, nos habla la IAEA sobre los requisitos justamente de formación para uno ser cualificado o caracterizado como físico médico clínicamente cualificado, y ahí nos habla justamente de su enseñanza universitaria apropiada, dice aquí, en ciencias físicas o de ingeniería, y posteriormente capacitación de competencia profesional que abarque un periodo adicional a la licenciatura de 1 o 3 años de enseñanza académica en física médica a nivel de posgrado. Después, para ser físico médico clínicamente cualificado, establece también su recomendación de requerir una formación clínica, una capacitación clínica adicional de al menos otros 2 años de práctica estructurada en el medio hospitalario, en una o en más especialidades de la física médica. Quiere decir que uno finalmente poco a poco puede ir especializando, ya sea en una sola área, digamos radioterapia o diagnóstico por imágenes o en medicina nuclear, y si requiere su especialización en el medio clínico en las demás, debería de dedicar un tiempo equivalente a 2 años de práctica adicional a su formación académica. Muy bien. Más adelante en el mismo documento incluso habla de qué tipo de programas se deben de cursar justamente para esta formación académica. Va un poquitito más adelante y nos habla de los contenidos que debe de cursar un físico médico tanto en su formación académica y posteriormente en su formación clínica, cuáles son los requisitos, que la capacitación deberá llevarse a cabo en un hospital, deberá ser de tiempo completo mínimamente de 2 años. Nos habla la IAEA de una recomendación de una formación del físico médico clínico de mínimo 7 años, incluyendo la licenciatura. Muy bien. ¿Cuál es entonces, de manera resumida, cuál es la formación del físico médico clínico, su procedencia de física o de ciencias afines, la formación académica sólida a nivel de maestría y doctorado, complementada esta formación por una estancia en el medio hospitalario, y diría yo que se necesita a partir de este momento también una actualización continua, como los cursos postuniversitarios, la asistencia y participación en congresos, en seminarios, etc. Muy bien. En el documento del IAEA también va un paso más adelante, pone la palabra cualificado. Entonces nos habla de la necesidad también de acreditación o certificación del físico médico clínico a nivel justamente o parecidamente a las demás áreas de personal que trabaja en medicina, como son los médicos especialistas y demás. Muy bien. Bueno, para la certificación profesional del físico médico, pues bueno, tenemos, no todos los países tienen el requerimiento o los medios, los consejos certificadores que puedan ofrecer esta posibilidad a los físicos médicos.
Tenemos un buen ejemplo de hace varios años que es el Consejo Americano de Radiología, establecido desde 1934, que pues ya lleva finalmente una gran experiencia en esta área de la certificación y nos presenta también o nos da la estructura del examen de certificación en 3 etapas, 2 teóricas, 1 oral práctica, esta finalmente en una sola área, en cada una de las áreas que uno quiere certificarse, etcétera. Luego tenemos la opción para los países que no tenemos este consejo certificador establecido. Se estableció hace algunos años, en 2010, el Consejo Internacional de Certificación en Física Médica, que también sigue la misma estructura, pero está abierta justamente pues, a físicos médicos formados en el resto del mundo, no en Estados Unidos, no en Canadá, y que apoya justamente tanto a los físicos médicos que quieren o requieren certificarse a hacerlo, y al mismo tiempo también apoya a los países que quieren formar su propio consejo certificador de irlo haciendo de manera congruente y ordenada. Aquí en México, bueno, pues que creo que podría ser del interés, hace algunos años la Federación Mexicana de Organizaciones en Física Médica empezó una iniciativa de crear un Consejo Mexicano de Certificación en Física Médica, igual tomando los ejemplos ya establecidos de certificación en el mundo, y está en proceso justamente de normalizar este proceso. Desde entonces, pues bueno, está avanzando un poquitito lento. Muy bien. Ahora, vamos a ver las profesiones del físico médico y del encargado de protección radiológica. Tenemos el documento de las Naciones Unidas, que es la clasificación internacional uniforme de ocupaciones. Por iniciativa y por insistencia, yo creo, pienso yo también de la Organización Internacional de Física Médica. En este documento, en el 2008, fue por primera vez incluido el físico médico dentro de esta categorización internacional de profesiones. Fue incluido en este subgrupo de los físicos y de los astrónomos. Entonces vemos aquí justamente que son todos los profesionales formados en física, astronomía y demás, pero cuando vamos a las aplicaciones empezamos a ver las aplicaciones médicas. Y si leemos pues también las tareas o las funciones que estos físicos y astrónomos finalmente categorizados en este subgrupo pueden tener, empezamos a tener también presente la aplicación de las radiaciones, la participación de estos profesionales en la aplicación de las radiaciones ionizantes y no ionizantes en la salud. Bien. Aquí está, se sigue esta página que estaba presentando justamente dentro de estos profesionales. Estos son ejemplos de las ocupaciones que están clasificados en y aquí encontramos el físico médico. Y existe una nota también que dice que a pesar que el físico médico está categorizado en esta categoría de los físicos, de los, digamos, ciencias exactas, pues también por sus características, también forma parte con ocupaciones que están clasificadas en otro grupo, que son los profesionales de la salud, que ahorita vamos a ver. Bien, en estos profesionales de la salud, pues vemos finalmente todas las profesiones médicas aquí categorizadas, pero en la nota regresamos justamente diciendo y viendo que aquí están incluidos por sus actividades y por estar perteneciendo al mismo tiempo en dos grupos, uno por su formación, digamos, previa como físicos, pero otro también por su trabajo y su aplicación, su labor diaria en este subgrupo también de los profesionales de la salud. Muy bien.
Dentro de las tareas que estábamos viendo hace 2 diapositivas, también recalco esto, que dentro de estas tareas de los físicos médicos tenemos la cuestión de consultoría de los practicantes médicos y otros profesionales de la salud en la optimización y el balance entre los beneficios y los daños que pueden tener las radiaciones. Esto justamente también, como vamos a ver más adelante, se traslapa otra vez con las tareas y las funciones que tiene el experto en protección radiológica. Muy bien, ¿dónde está el experto en protección radiológica? Aquí está. Está en otro grupo de la clasificación internacional de profesiones, que es el grupo de los profesionales ocupados en la salud ocupacional y ambiental. Y aquí adentro vemos también que está el concepto de radiación, y dentro de las tareas de estos profesionales recalcamos igual la consultoría para prevenir, para eliminar, para controlar o reducir la exposición de trabajadores, estudiantes y el público y también el ambiente en peligros radiológicos y de otro tipo. Entonces, aquí está categorizado lo que es el experto de protección radiológica. Bien, entonces, pues vamos a ver, ¿qué es el experto de protección radiológica? Pues recurrí en la Asociación Internacional de Radioprotección y encontramos allá la definición. El experto de protección radiológica es una persona que tiene educación y experiencia equivalente a a un grado académico de maestría de un colegio o universidad acreditada en protección radiológica, seguridad radiológica, biología, química, ingeniería física o alguno otro campo de las ciencias relativo, cercano a las ciencias físicas y biológicas. También, como segunda parte de esta definición, esta persona ha adquirido competencia en protección radiológica por medio de estudios especiales, también entrenamiento y experiencia clínica, experiencia práctica. Estos estudios especiales y el entrenamiento deben de ser suficientes en las ciencias que se mencionaron anteriormente para proveer la comprensión, la habilidad y la competencia de qué hacer, anticipar y reconocer las interacciones de la radiación con la materia y comprender los efectos de la radiación sobre las personas, sobre los animales y sobre el ambiente. También tiene que ser competente para evaluar en el base del entrenamiento y de la experiencia y con ayuda de las técnicas de cuantificación, de medida cuantitativa, la magnitud de los factores radiológicos en términos de su habilidad de dañar a la salud humana y también el bienestar y dañar también de los humanos y también dañar el ambiente. Y tendrá también la habilidad de desarrollar e implementar en el base igual de su entrenamiento y su experiencia, métodos para prevenir, eliminar, controlar y reducir la exposición a la radiación de los trabajadores, de los pacientes, del público y también del ambiente. Esto está también retomado de la clasificación de profesiones que vimos anteriormente. Muy bien, vamos a ver entonces de manera descriptiva cuáles son sus actividades, sus tareas, como se han establecido en el medio clínico. El físico médico clínico, de manera muy general lo voy a presentar, pues ya podemos encontrar justamente descripciones muy detalladas de estas tareas. En imagenología y en medicina nuclear contribuyen la efectividad de los procedimientos, asegurando en todo momento la seguridad radiológica y participando en el desarrollo de técnicas mejoradas.
En radioterapia contribuye al desarrollo de técnicas terapéuticas, colabora con el médico radioterapeuta y con los otros miembros del equipo de trabajo para diseñar planes de tratamiento óptimos y supervisar el equipo y los procedimientos para asegurar que los pacientes oncológicos reciben la dosis prescrita de radiación a sitio exacto. Es, como les comentaba, un miembro de un equipo multidisciplinario responsable del diagnóstico y de tratamiento de pacientes, y este equipo está conformado principalmente por el médico, el físico y el técnico radiólogo, el técnico radioterapeuta. Su trabajo del físico médico es importante saber que tiene influencia directa en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento, por lo que sus decisiones tendrán también consecuencias en la salud y el bienestar del paciente. Entonces, de manera general, de manera muy descriptiva, sería su tarea principal asegurar en todo momento tanto la calidad como la seguridad en el uso médico de las radiaciones ionizantes. Sería, paralelizando quizás con el medio clínico, con el medio médico, el farmacéutico de la radiación. Sería la persona que es capaz de proveer la radiación indicada con la dosis correcta para su uso adecuado, y su compromiso y su responsabilidad sobre todo es frente al paciente. Bien, entonces, aparte de la asistencia clínica, sin embargo, que es finalmente todas estas tareas que tienen que ver con el aseguramiento de la calidad de los equipos, desde la recepción, puesta en marcha y todo lo demás, hasta la dosimetría, la aplicación directa y la planeación de tratamiento a los pacientes, pues también tiene otras tareas, como es la investigación y desarrollo, la docencia, el diseño y la implementación de estrategias y políticas. Bien. Vamos a hablar de 3 o 4 grandes rasgos justamente de estas actividades. La dosimetría significa la medición de las radiaciones, es una actividad primaria del físico médico. Entonces, aquí justamente entran todas estas actividades desde la aplicación justamente de los códigos de práctica internacionales establecidos, adoptados ya nacionalmente en los diferentes países, en las diferentes instituciones, para caracterizar, para calibrar los haces de radiación, para cuando se recibe un nuevo equipo, realizar el comisionamiento, la puesta en marcha, hacer todo el reconocimiento de los haces de radiación para alimentar su sistema de planeación con los datos propios de su equipo y demás. Entonces, dentro de esta actividad de la dosimetría, cuando hablamos de radioterapia, participa en la realización de mejoramiento de las técnicas de tratamiento por medios de estudios dosimétricos que deben de tomar en cuenta con gran precisión la región del cuerpo a tratar y los órganos que se tienen que proteger. Asegura la calidad en la ejecución cotidiana de los tratamientos con las medidas apropiadas y es responsable de la calibración de los haces de radiación y del cálculo de las dosis terapéuticas administradas a los pacientes. En el caso de la radiología y medicina nuclear, la dosimetría consiste también en calcular las dosis recibidas por los pacientes en los exámenes de diagnóstico, ya que, como sabemos, el objetivo en radiología y en muchos campos de la medicina nuclear también, porque tiene un campo también terapéutico, pero del punto de vista diagnóstico, el objetivo de estas técnicas es de obtener la mejor calidad de imagen, manteniendo la dosis al paciente lo más baja posible. Muy bien, luego tenemos actividades que desarrolla el físico médico y que tienen que ver con el control y la calidad de los equipos, desde la elección de un equipo, su instalación, su mejor aprovechamiento y también su control periódico, como son estos equipos o los aparatos de irradiación, los aceleradores lineales, fuentes radiactivas, en el caso del diagnóstico, los aparatos de diagnóstico, los sistemas computarizados de tratamiento de imagen o también los sistemas computarizados de cálculo de dosis, detectores, dosímetros, todas las herramientas que utilizamos para la cuantificación de la dosis también. El físico médico asegura su implementación correcta y su vigilancia regular por medio de protocolos de control de calidad rigurosos.
En el desarrollo de técnicas y aparatos tiene un papel motivador en el progreso de las técnicas de tratamiento y de la instrumentación, en colaboración siempre con el conjunto de especialistas en el área de trabajo, como son los médicos, los ingenieros, los técnicos dosimetristas, los técnicos radiólogos, y debe de tener y tiene la inquietud siempre de precisión y seguridad que lo conduce a investigar el mejor rendimiento para los aparatos y de esta manera de concebir innovaciones y también probarlas antes de poner en práctica. Este es particularmente el caso en imagenología, en radioterapia, donde el físico médico participa activamente en el desarrollo de técnicas de punta por medio de estudios dosimétricos predictivos complejos. Muy bien. Otras actividades que pues, vamos a mencionar es la enseñanza. Hay una gran necesidad y una obligación también de realizar por parte de los físicos médicos experimentados formación especializada y entrenamiento de alto nivel a través de cursos, estancias, seminarios dirigida a los físicos médicos más jóvenes, a los médicos en formación, en pregrado, a los médicos en formación de especialidad, a los técnicos radiólogos y los técnicos radioterapeutas y los dosimetristas. Bien, en función de su ambiente también puede y quizás debería, en todos los casos, el físico médico involucrarse en la investigación. Entonces, si trabaja en un centro de investigación, una institución académica y quizás en la industria, pues la actividad de investigación se realiza de todas formas. Pero en el caso del hospital también es importante que se realice, se involucre el físico médico en la investigación, en este caso quizás de investigación aplicada y seguramente en colaboración con otras profesiones, entonces hablaríamos de investigación interdisciplinaria. Muy bien, la protección radiológica. La protección radiológica, como vimos anteriormente, varias asociaciones profesionales la incluyen dentro de las actividades cotidianas del físico médico clínico. Y en muchos casos tenemos el encargado de seguridad radiológica, que es la persona que vigila el cumplimiento de las medidas de protección contra las radiaciones ionizantes, hace el análisis de las áreas de trabajo, participa en la formación del personal expuesto y en la eventualidad de un accidente o de un incidente debe ser la persona que dirige las acciones previstas para estas emergencias. Entonces, pues de manera más detallada, ¿cuál sería el papel o las actividades que hace el encargado de seguridad radiológica? Primeramente debe tener conocimiento de los estándares internacionales y también las regulaciones nacionales en cada país en materia de protección radiológica. Tiene que estar encargado de preparar las licencias de instalación, entre la autoridad regulatoria de cada uno de los países, y también es la persona responsable de mantener actualizadas estas licencias y el papeleo que se necesita para ellas. Revisa las áreas de trabajo, las califica en áreas controladas, en áreas supervisadas. También realiza y supervisa el cálculo y construcción de blindajes cuando hablamos de una instalación nueva. Luego se encarga de la compra de las protecciones, de los equipos justamente auxiliares de protección, tanto personal como los que deben estar disponibles en el departamento para el público ocasional, por ejemplo, pues parientes de los pacientes. También realiza la adquisición, la compra o solicita la compra de los medidores y monitores adecuados para la instalación y también de los dosímetros personales del personal ocupacionalmente expuesto. También es el responsable que los equipos de monitoreo funcionan de acuerdo a los estándares internacionales e internacionales. Es responsable de la señalización adecuada de las áreas, de los cierres de seguridad de las puertas cuando tenemos la presencia de radiación, del procedimiento en controles en caso de emergencia radiológica también. Monitorea la dosis personal en aplicaciones de rutina, pero también en aplicaciones especiales, como por ejemplo cuando se realiza en el departamento procedimientos de cardiología intervencionista.
establece el sistema de limitación de dosis, establece los límites operacionales, mantiene el inventario de fuentes radiactivas y en todo su proceso de presencia dentro de la instalación, dentro del hospital, desde su recepción, su uso y también cuando es el momento de desecharlas, y establece los lineamientos de alta de los pacientes después de la administración de radionúclidos. También, obviamente, todo esto con el conocimiento de la reglamentación, tanto nacional como internacional en la materia. Documenta la acreditación adecuada del personal y los posibles proveedores de servicio externos de la instalación y también tiene que estar al pendiente de cambios, de movimientos de personal quizás en otras áreas del hospital y debe mantener este control finalmente de este personal y también de sus credenciales actualizado en su poder. Desarrolla el programa de control de calidad en seguridad radiológica, preside cuando lo hay el Consejo, la Comisión de Protección Radiológica de la instalación que está trabajando y también imparte cursos de entrenamiento o actualización en protección radiológica en el área donde está trabajando. Entonces, digamos, la lista de las tareas que desarrolla también el encargado de protección radiológica es muy larga y muy compleja. Y ahora, a manera justamente de un pequeño resumen y una pequeña conclusión, tenemos que tener presente, y creo que muchos de nosotros lo han visto en su experiencia cotidiana de trabajo, que en pequeñas instalaciones y también en países en vías de desarrollo, sobre todo en países en vías de desarrollo, las funciones de ambos, del físico médico y del encargado de protección radiológica, las realiza la misma persona. Entonces tenemos una fusión, digamos, de estas tareas y de estas funciones entre lo que es el profesional físico médico clínico o el encargado de protección radiológica. ¿Y cuál sería entonces la necesidad que nace de esta realidad que tenemos? Se necesita reforzar la educación y también, aparte de la educación, de tener la cultura de una actualización continua. Se requiere también estar abierto en la revisión externa, en la acreditación, para poder finalmente la formación tanto del físico médico como del encargado de protección radiológica, que en muchos casos es la misma persona, también ser la más completa y la más actual posible. Y también tener la cultura de la vinculación y de la colaboración entre profesionales, tanto dentro de un mismo país como también internacional. Bien. Aquí les presento algunas fuentes de información que tomé para esta plática, para esta presentación, y les agradezco a todos la atención y otra vez a la Asociación de Radioprotección por la invitación. Estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Eleni. Muchas gracias, muy amplia el panorama que nos estás dando. Y sí hay por ahí algunas preguntas, si lo desean, ya saben, pueden ustedes ponerlas por el chat. En este momento hay una pregunta de Abdiel, donde nos dice, bueno, primeramente gracias por la plática. ¿Cuáles son los requisitos para estudiar la maestría en física médica en la UAM? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son ¿En la UAM o en la UAM? En la UAM, perdón, en la UAM. Ajá, bueno. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los criterios de selección? ¿Y qué becas ofrecen después de ser aceptados? Con mucho gusto, mire. Nosotros establecemos un perfil de ingreso de personas que ya han estudiado la licenciatura en física y muchas ingenierías, o sea, la ingeniería biomédica, por ejemplo, es una de las otras especialidades de personas que ingresan con nosotros, pero también tenemos otras, ingeniería química, incluso hay personas, hay estudiantes que han ingresado con nosotros, porque ellos finalmente
hemos detectado que trabajan muy bien en el área de medicina nuclear luego cuando están en su formación con el proyecto de tesis y demás, y entonces pues se desempeñan muy bien. Entonces, el requisito es que provenga uno de una carrera con una fuente componente en física moderna y en matemáticas avanzadas. Entonces, si esto ya lo tiene de su carrera de licenciatura, está perfecto, pero de todas maneras, si no lo tiene, puede trabajar de manera, digamos, individualmente para llegar al estándar que nosotros pedimos. Aplicamos, obviamente, un examen de admisión sobre estas áreas, sobre física moderna y matemáticas aplicadas. Ofrecemos también justamente para poder emparejar, poder formar a nuestros candidatos de ingreso un curso propedéutico previo a la presentación del examen que se hace cada año. Entonces, este sería el perfil de los ingresados a la maestría de física médica de la UAM. La maestría dura 2 años, requerimos una dedicación de tiempo completo por parte de los alumnos. Tenemos un primer año dedicado, digamos, a la instrucción, a llevar a cabo la enseñanza justamente de las diferentes áreas de física médica. Tanto la parte básica como física de radiaciones, dosimetría, instrumentación y demás, como áreas un poquitito más específicas como es física de la radioterapia, física en el diagnóstico por imágenes, en medicina nuclear, etcétera. Y también damos mucha importancia en la formación de los estudiantes en investigación a través de hacer un proyecto de tesis relativamente original, capaz justamente de poder generar el estudiante a través de este desarrollo de su proyecto de tesis, primero su documento de la tesis, pero también el envío de un artículo en una revista reconocida, nacional o internacional, pero reconocida, arbitrada por pares académicos. Bueno, no sé si me faltó algún detalle de la pregunta. No sé si las becas, si comentabas Becas, algo. bueno, el programa está reconocido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, justamente, pues los estudiantes que se dedican con nosotros a estudiar de tiempo completo, sí tienen la posibilidad de obtener una beca de CONACYT. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Paulina también, para ser experto en protección radiológica, ¿a dónde se puede acceder? Experto en protección radiológica, bueno, pues aquí hay muchos en este momento. Tú, Fernando, eres una persona también que ha trabajado mucho en esto de la protección radiológica por tus actividades profesionales. Tengo entendido que no hay un programa específico en formación en protección radiológica, o sea, a nivel de posgrado, tal como lo describimos en la presentación. Entonces, pues la gente que trabaja como encargado de protección radiológica, bueno, una gran cantidad, no sé si es la mayoría, proviene de la carrera de física médica y complementada en algunos casos de ellos por cursos reconocidos de protección radiológica, pues ofrecidos aquí en México por personas que tienen acreditación justamente de ofrecerlos ante el órgano regulador, que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Sí, Pero sí. un programa académico, si se trata de eso, la pregunta, en protección radiológica a nivel avanzado, a nivel de posgrado, no tengo conocimiento que tengamos en México. Sí, es correcto, Eleni, más o menos como lo dices, hay pues se puede decir un reconocimiento de la CNS a través de los cursos de seguridad radiológica reglamentarios, digamos que complementado con la experiencia que también lo pide la CNS. Y efectivamente, en el área médica, casi todos los físicos médicos compaginan esto con la parte reglamentaria para poder estar en nuestro país.
como experto en protección radiológica. La comisión solamente lo da como encargado, ¿no? De hecho, la siguiente pregunta de Heidi dice que si existe alguna maestría para especializarse en protección radiológica. Que yo tenga conocimiento, no, en México. Sí, es correcto. Parece ser que por ahí nos decía el doctor de Zacatecas, de Fernando de Zacatecas, Que que tiene un proyecto hay un justamente de proyecto. formar una maestría en protección radiológica en la UAS. Es correcto. También nos hace una pregunta CS, dice aquí, ¿qué podrías comentar en relación a la certificación de los físicos médicos y o encargados de seguridad radiológica? Que si ya se tienen metodologías de calificación y certificación de los físicos médicos en México. Las metodologías, o sea, no las tenemos que inventar, ya están las metodologías establecidas desde muchísimos años en el mundo y entonces pues solamente sería de adaptarlas en la realidad mexicana, en el sentido que pues finalmente los programas de posgrado en física médica, bueno, hay dos en México, de hecho, a nivel maestría en física médica, cuidamos justamente los contenidos de nuestras materias, tanto en la cantidad como el contenido que tiene cada una, según las recomendaciones internacionales, por ejemplo, del IAEA, justamente para asegurar que nuestros egresados pues están a nivel de la vanguardia mundial de la física médica, que si se quieren ir a certificar, por ejemplo, en otros países o, por ejemplo, a través del Consejo Internacional de Certificación en Física Médica, lo pueden hacer. Entonces tienen la preparación para poder finalmente enfrentar los exámenes. El primero que es finalmente para un recién egresado de una maestría que contiene todos los campos de la física médica, el conocimiento general que se ofrece en la formación académica. La segunda parte que es también un examen teórico, un examen escrito, pero tiene que ver justamente con una de las áreas clínicas en las cuales se aplica la física médica, y para esto, para poder presentar esta segunda, digamos, etapa de examen de certificación, tiene uno que presentar, como en la primera etapa, su grado académico, y para la segunda necesita su grado académico y 2 años de experiencia clínica, que todavía no se requiere ser como nos la describió el IAEA o las diferentes organizaciones profesionales en el mundo, reconocida por una universidad o avalada en una universidad. El hecho que uno puede establecer su presencia clínica, incluso profesional. Muchos finalmente, como todavía no está reglamentada esta parte, que para poder trabajar como físico médico clínico debes de tener una experiencia de formación clínica de 2 años, entonces muchos recién egresados pues entran a trabajar en el hospital y hacen esta parte de la formación práctica, de la formación clínica mientras trabajan. Entonces, pueden acceder, digamos, a esta parte de la certificación en el campo especializado, digamos, en radioterapia, con 2 años de experiencia en este campo de radioterapia. Y una vez obtenidos estos 2 primeros, digamos, exámenes teóricos, escritos, entonces uno también puede acceder al examen práctico, el examen finalmente oral, digamos. Esta es la estructura que aprendimos finalmente del Consejo Certificador de Estados Unidos, de Radiología de Estados Unidos, y también se extendió en el Consejo Certificador Internacional, y finalmente se está, digamos, comunicando, se está socializando a los consejos que cada país está empezando a formar. No sé si ya contesté a la pregunta. No los estoy escuchando. ¿Ahí me escuchan?
Sí, a ti, ahora sí, Fernando, Sí, sí, gracias. todo, sí está bien. El doctor Fernando Mireles dice felicidades por la presentación y Gracias. pregunta si puedes darnos la opinión sobre la pertinencia de la creación de una maestría en física médica y en protección radiológica en la Universidad de Zacatecas. Física médica y protección radiológica. Pues digo, la necesidad del país está presente. O sea, también en la formación de físicos médicos bueno, las maestrías en física médica que ya tenemos incluyen la parte de protección radiológica, no está en el nombre, pero está justamente dentro de su contenido temático en la parte de la protección radiológica. Perfecto. En México, pues habremos quizás unos 300 físicos médicos trabajando actualmente, tanto los posgraduados ya de las maestrías como los que llegamos del extranjero, como los que están egresados de otras maestrías afines, pero con un fuerte componente y en muchos casos en formación, también en un esfuerzo propio de cada uno de ellos, como también tenemos personas, físicos médicos que trabajan en la clínica sin haber recibido quizás una instrucción formal a nivel de posgrado. Entonces, pero México es un país de casi 130 millones de habitantes y desafortunadamente pues la incidencia de enfermedades malignas, para nada más hablar de la necesidad de radioterapia, por ejemplo, va en aumento. El aumento de la esperanza de vida de las personas, siendo el cáncer una enfermedad degenerativa, pues conducirá en los próximos años, en las próximas décadas, en una mayor incidencia. También conocemos que dentro del esquema de abordaje de tratamiento del cáncer, la radioterapia, por ejemplo, ocupa aproximadamente el 50% de todos estos pacientes van a requerir en algún momento de su tratamiento también la radioterapia, ya sea sola o combinada con otra modalidad como la cirugía, la quimioterapia. Entonces, todas esas instalaciones, a final de cuentas, que se van a requerir para la atención de la salud de estos pacientes, pues van a requerir la presencia de especialistas en física médica y en protección radiológica, porque vamos a aplicar radiaciones, tenemos que cuidar justamente hacer bien y no mal. Entonces, se requiere el especialista en protección radiológica también. Entonces, pues, un breve cálculo finalmente que hemos hecho nosotros es que en México quizás en los próximos 10 o 20 años podríamos necesitar 1.500 especialistas en física médica y en protección radiológica y como les decía, pues aproximadamente los que contamos hasta este momento son 300. Entonces Uf, yo creo que sí hay cabida sí. de manera congruente, de manera ordenada de avanzar en este sentido de la educación justamente en este campo tan retador en México. Sí, un buen dato. El doctor Eduardo Medina nos dice que en Argentina sí es una carrera en protección radiológica. Uh -huh. El doctor Carlos Alberto Díaz Galindo nos pregunta, ¿es posible hacer estancias doctorales en la UAM? ¿Estancias doctorales o postdoctorales? Doctorales, dice aquí. O sea, para estudiar el doctorado o siendo doctor de hacer una estancia ya dentro de nuestro grupo, digamos, de investigación. Bueno, el doctorado, bueno, nosotros iniciamos hace ya muchos años con un programa de maestría y doctorado en física médica. El doctorado desde el año 2009, se unió a un doctorado, digamos, un poquito mayor de la universidad, que es el doctorado en ciencias de la salud, que incluye grupos de investigación en diferentes áreas de la salud e incluso en diferentes facultades. Entonces, nuestro grupo de investigación, nuestro cuerpo académico, participa justamente en esta estructura de doctorado un poquitito mayor, solamente que ahora se llama doctorado en ciencias de la salud. Nuestros egresados de la maestría que tienen justamente la vocación y el interés y la habilidad de seguir con sus estudios doctorales, que es también pues un número respetable, aproximadamente un
tercio de los egresados de la maestría van hacia seguir sus estudios, afortunadamente, a nivel de doctorado, desarrollan su tesis dirigida por alguien de nuestro grupo académico y con un tema de la física médica. Entonces, hay posibilidad justamente de hacer un doctorado con temas de física médica en la UAM, punto número 1, y también hay la posibilidad de aprovechar finalmente los programas de retención, de repatriación, de estancias postdoctorales, dentro de la UAM para personas que ya han hecho su doctorado y que requieren también una cuestión de movilidad ya dentro de diferentes universidades aquí en México, con muchísimo gusto, de hecho. Perfecto. Geraldine nos pregunta si hay en Latinoamérica alguna institución en donde realizar el entrenamiento clínico. Hay varios países en Latinoamérica, como es Argentina justamente y Brasil, que llevan un poquitito diferente la estructura de formación de física médica. Por ejemplo, en Brasil, ellos tienen la formación en física médica como una residencia muy parecida a la residencia médica, la formación de los especialistas médicos. Entonces, ahí la gente se forma directamente en el hospital y ahí mismo, en una cuestión de 3 o 4 años, tanto toma sus cursos digamos, de instrucción académica, como también la parte práctica de la residencia hospitalaria de formación en física médica, supervisados por un grupo de físicos médicos ya con experiencia, con establecidos ya de muchos años y avalados en algunos casos estos programas por universidades, por instituciones educativas. Entonces, llevan algunos países justamente esta cuestión de la residencia ya incorporada. Tengo entendido que en Argentina también se han creado en los últimos años programas de residencia en física médica, también avalados por universidades, también con la misma, estructura de 2 años mínimamente en una sola especialidad de la física médica, llámele radioterapia o radiodiagnóstico en medicina nuclear. Y como requisito, ahí los estudiantes es que previamente ya han egresado de un programa de física médica, preferentemente creo de maestría. Entonces, país por país sí encontramos ejemplos de existencia de estas residencias, digamos, ya organizadas y perfectamente bien controladas en física médica. Existe, de hecho, también una iniciativa por parte de los países latinoamericanos con el auspicio del OIEA, de la creación justamente de de un programa de entrenamiento clínico en física médica. Está por publicarse ya el documento del IAEA, ahí justamente tratando obviamente también de conciliar las realidades actuales pues, que tenemos en varios países, pues habla de mínimamente de 1 año de residencia clínica de física médica y obviamente se establecen los requisitos que debe de cumplir una institución hospitalaria para poder recibir estos residentes en física médica para esta formación. Como siempre, los programas del OIEA, pues se trata justamente de apoyar la movilidad de las personas si están en un país donde no existe esta parte de residencia o de entrenamiento clínico en física médica, de facilitarles una beca para poder moverse en una institución en otro país donde está establecido esto. Entonces es un proceso que poco a poco va avanzando también esta parte. Muy bien.
Sí, Mario Bárcenas nos está diciendo que efectivamente en México no hay una maestría en protección radiológica. Eh, Luis Vargas, estudiante de licenciatura en física, le gustaría saber si la UAM ofrece posibilidad para realizar servicio social, tesis eh, en física, en temas relacionados con física médica. Desde la licenciatura, sí, Sí, desde la tesis licenciatura. de licenciatura, igual que se acerque con nosotros, que nos escribe. Aquí tienen mis Perfecto. datos. Perfecto. Eduardo Medina nos manda un link para la carrera de especialización en protección radiológica. Y bueno, por ahí Heidi, muchas gracias. Te da. Decker Guzmán, buenas noches. Una pregunta dentro de su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes de un profesional físico médico ya en el ámbito laboral? Los errores. Aislarse. Esto sería yo creo, el mayor error. Yendo un poquitito más ampliamente que, digamos, de los errores que podría uno cometer pues a sus actividades diarias. O sea, es un error muy grande aislarse de sus compañeros y de sus colegas físicos médicos. Es también muy importante no confiarse en sus conocimientos, siempre buscar mejorar, siempre buscar actualizarse. Entonces, bueno, al menos yo a mis estudiantes lo que les digo y lo que me enseñaron a mí también, pues es siempre tener miedo, siempre tener, bueno, miedo no paralizante, sino en el sentido tener mucho, mucho cuidado en lo que uno hace, porque finalmente tiene que tener muy presente el impacto y las repercusiones que pueden tener sus acciones, lo que sabe, que hace, lo que deja de hacer, hacia un plazo más largo, por ejemplo, hacia los pacientes. Esto tiene un impacto sobre la salud y la calidad de vida de una persona. Entonces es muy importante tener muy puesto, muy presente en todo momento esta responsabilidad tan grande que puede llevar el físico médico. Gracias. Sí, un par de preguntas más, ya casi terminamos. Es Leslie, Karen, ¿cuánto tiempo dura hacer el doctorado en México? ¿El físico médico clínico es considerado como personal de salud? Sí, sí, bueno, vamos bueno, empiezo por la segunda pregunta. El físico médico ya es catalogado como personal de salud. El doctorado en física médica, o si uno ya tiene la maestría, dura normalmente 3 años. Este es el tiempo que dura un doctorado en México, después de uno haber concluido una maestría. 3 años, muy bien. Eduardo Medina manda por aquí dice adjunto ejemplo de residencia en física médica. Víctor nos pregunta, ¿existe un límite de edad para ingresar a laborar a hospitales siendo físico médico? Creo que no, ¿verdad? Que yo sepa, no. No, creo que esa parte no. Incluso para Bueno, estudiar la física médica no existe un límite laboral. Hace algunos años incluso pues había un límite para obtener una beca para estudiar la maestría de 35, de 40 años. Esto ya se ha eliminado, se ha quitado completamente. Pues estamos en igualdad de condiciones en cualquier edad. perfecto, sí, sí, sí. Bueno, pues sí, muchas gracias.